Hace muy poco se estrenaba la nueva entrega de esta franquicia, que comenzó en el 93, uno de los grandes del cine. Vamos a hablar de la saga, vamos a hablar de qué recorrido ha tenido, vamos a hablar de qué futuro le espera y vamos a hablar, cómo no, del gran Steven Spielberg. Vamos a hablar hoy de Parque Jurásico a raíz del estreno de Jurassic World, El Reino Caído. Bienvenidos, esto es El Palomitrón. Y para hablar de esta saga tenemos a Matías Rebolledo. Muy buenas. Muy buenas. No hemos reparado en gastos. No, no, desde luego. Tenemos hoy un... Qué maravilla, de verdad. ¿Qué tal Jurassic Park? ¿Bien? ¿Te gusta? Sí, o sea, quiero decir, venía justo para la ocasión. Antes de entrar en materia, Sí. quiero defender mi tesis, que es una de las 15 películas con las que hay que entender la historia del cine. Así de claro y de duro. Vamos a ir resumiendo todo un poco, porque tiene mucho que contar esta película. Bueno, Jurassic World, a veces diré Jurassic, a veces diré Jurassic, ¿vale? La nueva, ¿qué te parece? ¿La hemos visto ya? Sí, ¿Te hemos gusta? visto ya Jurassic World, la segunda entrega de la nueva trilogía. No está confirmado que sea una trilogía, pero parece que va camino de ello. Y muy bien, el resultado me agradó en su conjunto, más allá de que detrás esté Bayona y luego entraremos en esto y tal, pero me parece una muy buena entrada en la saga, porque intenta salirse de todo. Es como el episodio 8 de Star Wars, que hizo Rian Johnson, que es como, voy a hacer una peli de Star Wars como si yo no hubiese visto Star Wars. Pues la segunda entrega de Jurassic World es, voy a hacer una entrega de cine de Spielberg de dinosaurios como si yo no los hubiese visto. Luego entraremos en esto, pero ahí está la tesis. De hecho, a Bayona le he escuchado en alguna entrevista decir el reto de hacer una secuela es parte sorprender al espectador y parte darle lo que se espera, ¿no? ¿Crees que más o menos consigue este equilibrio? Creo que sí. Lo que pasa es que hay ciertos guiños y hay ciertas cosas que no sé si beben tanto de Bayona como del equipo de guionistas, porque al final detrás de la peli sigue estando Colin Trevorrow, que es el mismo que hizo la primera entrega. Entonces, hay ciertos guiños, ciertas cositas. Por ejemplo, hay dos palos clarísimos a Trump que mucha gente no ha detectado, y lo he visto en conversaciones después de la peli, y no sé cuánto bebe eso de Bayona o del equipo de guionistas, pero sin spoilers ni nada, hay un personaje que es el malo malísimo y que dice such a nasty woman, en plan, qué mujer más desagradable, igual que hizo Trump en el debate de los dos candidatos. No sé, hay algún palo suelto por ahí que es lo que más me chirrió, digamos. Lo que me decías de la pregunta. Sí, hay fanservice, en plan, hay escenas que dices, vale, aquí es para que te vengas arriba, para que el fan de toda la vida, que vieron las películas en el cine y luego en VHS hasta desgastar la cinta, se vengan arriba, pero hay ciertos elementos nuevos y hay bayonismos puros. De hecho, hay 10 minutos de la película que perfectamente podrían ser del Orfanato o de cualquier otra de las pelis grandes de Bayona. Vamos a hablar de la saga en comparación a la saga original. Hay una cosa que a mí me puede, que es cuando entran por la puerta del parque. Eso me recuerda a la primera película, me recuerda a los parques de atracciones, porque ahora hablaremos más detenidamente de la de Spielberg, pero recrea muy bien un parque de atracciones, eso me gusta muchísimo. ¿Y cómo es tu sensación, tanto con la de 2015 como con esta, en el momento en el que vuelven a darte más de esta saga? Yo encantadísimo, o sea, cuando hacen el primer plano general del parque y empieza a sonar John Williams, porque o sea, hay como 10 minutos de desarrollo en plan de la historia de los hermanos estos, que los padres se van a divorciar y en Jurassic World, y luego te meten el plano general con John Williams sonando, atronando el cine. Yo es que estaba encantadísimo. O sea, son dos películas que he ido el día del estreno, y si hubiese podido ir antes, he ido, porque es ya una cosa poco objetiva, o sea, es totalmente subjetiva. Yo vi la tercera en el cine, fue de mis primeras películas, me acuerdo perfectamente de cómo sonaba el THX, que era el sistema de sonido, que era y de taparme los oídos porque era un puto crío, y bueno, perdón, pero es que
de verdad, o sea, es una cosa totalmente subjetiva que te sumerge otra vez en el dinosaurios y de esa locura de ser un crío y que luego no he tirado por ahí profesionalmente, pero ¿cuántos paleontólogos de nuestra edad, un poco mayores, se metieron ahí por la película? En plan, ¿dónde estaban los dinosaurios en la cultura popular antes de Jurassic Park y dónde están ahora? Esa es la relevancia y por eso decía lo de las 15 películas de antes. Podemos meternos en los efectos especiales, que principalmente por eso ya solo tendría que estar en la historia del cine, pero la capacidad de poder repescar algo que ya se sabía pues, de hace siglos y meterlo en la cultura popular y hacerlo lo más relevante en ese momento me parece mágico y una estrategia de publicidad tremenda también. Y por comparar un poco las dos sagas, yo, una cosa que recuerdo mucho de la de Spielberg es, bueno, una cosa que también ha mejorado ahora, que es que había dos señores vigilando el parque, o sea, dos señores con dos pantallas. O sea, tenemos pero uno era Samuel L. Jackson. Uno era Samuel L. Jackson que se dedicaba a fumar. Claro, y no hacía mucho pero más. a mí me vale, o sea, si todo lo vigila Samuel L. Jackson, yo estoy de acuerdo. Pero había dos con dos ordenadores y ya está. Y ahora ya está científicos en la saga de ahora. Claro, pero es que todo empieza porque, o sea, a mí me encanta el personaje de Attenborough. En plan, primero, el no hemos reparado en gastos, que lo dice 3 veces en la película. Y luego pasa lo que pasa. Claro, pero él lo tiene muy claro. En plan, te dice las reglas, no hay que salir del coche, no hay que alejarse de las vías. Si los personajes hubiesen hecho eso desde el principio, no habría pasado nada. Pero ese hombre en verdad es un loco. O sea, ¿dónde estás metiendo a tu sobrino, señor? ¿No? Y luego lo de no hemos reparado en gastos, al final lo dice un montón de veces y al final dices, pues igual deberías haber metido más dinero, amigo, ¿no? Pero hablando de los científicos, que es evidentemente coña, ¿en qué ha mejorado y en qué es un poco más floja esta saga respecto a la primera? Es muy difícil hablar de esto sin hacer spoilers. Lo voy a intentar para que nadie me reviente. Entonces, en la segunda entrega de Jurassic World se trata un tema muy obvio de la genética que las pelis de Spielberg no habían traído. Y es tan sencillo como esto. Tenemos el poder de clonar dinosaurios y de hacer dinosaurios de la nada, de ADN de mosquito y bueno, toda esta divulgación científica de coña. Claro. Pero, ¿de verdad tenemos el poder de traer dinosaurios a la vida y nadie se ha planteado hacerlo con personas? En plan, ¿cómo es que no hay un debate candente en la sociedad, en la ONU, en todos los países intentando, oye, que hemos hecho un dinosaurio? ¿De verdad no vamos a hacer un pulmón para alguien que se está muriendo? Entonces, en la segunda entrega hay un poquito de eso. Y quiero pensar que tiene mucho más sentido. En ese sentido de darle una lógica, de darle un trasfondo social a lo que está ocurriendo, porque claro, toda la peli transcurre en Nublar, incluso la tercera. Pero es algo que afecta a todo el mundo. Quiero decir, en el momento, imagínate que ahora nos enteramos que se pueden hacer dinosaurios. ¿No habría como un debate tremendo de ética, de ciencia, de medicina? Y eso es lo que me aporta la nueva entrega, que va más allá de ello. Hablando de esto de crear dinosaurios, claro, el debate sería, no es más importante, si ya que estás creando vida, crear vida en otro sentido, ¿no? Pero es un poco, como dices, de lo que a mí me transmite la saga, la necesidad de algunos de controlar la vida y lo inútil que es, porque... La vida se abre en camino. Efectivamente, es una cosa que no puedes controlar. De hecho, lo dice uno de estos científicos en la película de 2015, dice, usted no pidió realismo, usted pidió más dientes, usted pidió espectáculo, usted pidió peligro para que viniera la gente. ¿Qué importancia tiene? Esto ocurre en la película, pero se podía aplicar prácticamente a cualquier cosa de la sociedad y de los espectáculos. Traer el riesgo para poner el peligro delante de la gente, y en esta película se ve que sale evidentemente muy mal. Claro, es que el concepto de jugar quizá puede ser un poco vago. Lo de volver a traer el parque es como, venga, vamos a volver a hacerlo, pero ahora bien, y luego acaba saliendo mal. Quizá puede ser un poquito vago a nivel de guión, de decir, oye, podríamos haber hecho algo mucho más, se quedó algo en el tintero, pero traer de vuelta al científico asiático, que interpretado por Wong, por Billy Wong,
le da cierto refuerzo a esa teoría de vamos a llevarlo un poquito más allá, veamos implicaciones militares. Quiero decir, la de 2015 gira en torno a las implicaciones militares que podría tener un dinosaurio. La segunda, que según lo estoy diciendo dices, ¡buah, vaya frase! La segunda, las implicaciones genéticas. Entonces, sí que me parece necesaria. No son tantos otros... Que sí, que esto es para hacer dinero, para vender más camisetas de dinosaurios, para vender más peluches de dinosaurios, pero no me parece tan forzada como otros reboots o otras historias que se han vuelto a sacar. Y además, es que es eso, o sea, estamos hablando de un antes y un después en la historia del cine. O sea, ¿cómo no vamos a seguir extrayendo cosas de ahí? ¿Por qué digo lo del antes y el después? Vuelvo otra vez al argumento. Es la primera película en la historia en la que se presenta un animal vivo, completamente animado por CGI. Es la primera vez que ocurre. Y es el Diplodocus, y es me quito las gafas, y es John Williams sonando, y es, para mí, de las mejores escenas que se han rodado nunca, primero en los 90, y luego ya en la historia del cine estaría muy alta esa escena, porque primero ves la reacción de los científicos, y luego ves los dinosaurios. O sea, es como... te extrae totalmente del plano que hay en la película y te saca de ahí. Te dice, esto es una nueva maravilla. Y de hecho, el personaje de... O sea, Ian Malcolm lo dice. El hijo de puta lo ha hecho. Lo ha hecho. En plan, y sale el dinosaurio y bueno, ya todo el mundo encantadísimo. Pero yo me imagino la primera persona que vio en el cine esa película, porque yo era muy pequeño todavía para ir al cine, y ver eso en pantalla. O sea, tiene que ser la misma reacción que los paleontólogos. Que además mezcla animatronic con CGI, luego hablaremos de los efectos especiales, pero además es que con todo esto de controlar la vida, el dinosaurio tocho de la de 2015 es el Indominus, que es precisamente que no tiene señor, que no lo puedes controlar, ¿no? Entonces es como, te lo estás diciendo tú mismo. Hay una cosa también que me gusta mucho de esto, que es una cosa que se repite prácticamente en todas las películas, que es el jefe diciendo... ¿Cómo vamos a evacuar el parque? ¿Cómo vamos a hacer eso? Que la gente no va a volver, que no van a dejar dinero. Es esa otra cosa que puedes aplicar a muchas cosas, ¿no? El jefe que en el tema de gestión de crisis, el paso de la negación, ¿no? Aquí no pasa nada, vamos a solucionarlo tranquilamente entre nosotros, a ver cómo lo hacemos, pero no evacuéis el parque, ¿no? Es ese tema de la negación de crisis que se repite mucho en esta saga. Pero eso obedece un poco más al storytelling, a la manera de contar historias del blockbuster, ¿no? En plan, algo que parece que puede ir bien, acaba mal. Quiero decir, dentro de muy poco va a estrenar Dwayne Johnson una peli que se llama El Rascacielos. Y ¿por qué lo saco? Porque es todo lo que tendría que estar mal en el blockbuster, pero está bien. Es situación de héroe normal, every normal day guy, que está en su sitio, algo va mal y tiene que salvar el mundo. Pues eso es Jurassic Park. Lo que aceptas sin pensar, ¿no? Claro, y a eso vamos. Pero la magia de la peli de Spielberg, sobre todo, porque luego ya hay un poco más de explotación en las nuevas entregas. De hecho, en la de Bayona, el primer dinosaurio sale en la primera escena de la película. Es que en la de Spielberg hay 14 minutos de dinosaurios. Que eso me parece... Es cierto. Es magia. En el recuerdo tienes todo el rato dinosaurios. Claro, tienes al T-Rex, tienes la escena de los Diplodocus, pero hay 14 minutos de metraje de dinosaurios. Y con eso hacer esa película es magnífico. Y además tenemos que tener en cuenta que es el mismo año en el que Spielberg hace La lista de Schindler. Y que el tipo sea capaz de manejar su gran película en blanco y negro sobre el holocausto judío para ganarse a la Academia, y esta película es tremendo. O sea, con toda la importancia que tenga La lista de Schindler, a la gente le gustará más, menos, para mí es mucho más importante que Jurassic Park. Pero de lejos. O sea, es una cosa... Es que es la trascendencia que tiene como película. O sea, es que no hay otra película que te haya... A lo mejor... ¿Es más importante, perdona, Jurassic o Schindler? Jurassic Park. Para ti, vale. Para mí es Jurassic Park. Pero las dos son obras maestras en sus sí, respectivos campos. sin meterme en la calidad. Yo digo, al fenómeno social. Es lo que mola de que las hiciera a la vez, precisamente. Claro. Yo digo, el fenómeno social de traerse de vuelta a los dinosaurios. Es que es una locura. O sea, de hecho, está estudiado. Lo que decía antes de los paleontólogos está estudiado. Pero subió de una manera vertiginosa el interés por todo esto. Es que es una locura. O sea, ¿qué película te ha rescatado algo de la historia y te lo ha puesto en ese nivel? A lo mejor Ben-Hur
porque a partir de ahí Roma, como ciudad, intentó repescar un poquito, cuidar más su patrimonio histórico, puede ser. Pero como Jurassic Park y los dinosaurios, nada. Es que dime otra saga de dinosaurios, dime otra película que pueda hacerle un poquito de sombra a los dinosaurios. Porque siempre, las pelis, Space Opera, tienes Star Trek, tienes Star Wars, tienes tal, tienes, ¿sabes? Battlestar Galactica, hay como varias cositas. Pero dinosaurios, de verdad, Sí, no hay sí, nada, verdad. no hay nada. Es que lo hizo ya todo, no se podía hacer nada más. Bueno, acabas de sacar, vamos a hablar ya de la original de Spielberg. Spielberg, que siempre una de sus características es esa cercanía a la infancia, el parque temático, los niños con los libros de dinosaurios, todo muy típico, ¿no? Pero no sé si el boom de el niño que le gustan los dinosaurios viene a partir de esta película o ya venía de antes. No, o sea, es Es a partir de esta película. 100% sobre esta película. O sea, luego hay ciertos elementos, yo qué sé, las pelis del Valle Encantado, Sí. que, pues vale, pero como Jurassic Park, de verdad que no hay color. Y vamos a hablar de los efectos especiales, porque es un boom absolutamente. ¿Qué importancia tuvieron me imagino que evidentemente muchísima, pero para el cine posterior, lo que hizo Spielberg con esta película y cómo ha ido cambiando el tema de los efectos especiales a lo largo de la saga? O sea, para hablar de Jurassic Park, cualquier persona que entienda un poquito de efectos te lo va a decir, o sea, lo cambió todo. Estuvieron 3 años preparando la película. O sea, eso ya me parece una cosa que sentó bastantes precedentes, porque antes, ahora estamos acostumbrados a que hay una peli de stop motion o de animación y nos digan, bueno, han estado 5 años rodándola, tal, vale, pero es que en ese entonces no teníamos tantas pelis de animación, si acaso las de Disney, animación tradicional, pero bueno, no quería meterme ahí. El asunto es, los efectos de Jurassic Park mezclando digital y técnico, digamos, manual, es tremendo. O sea, primero porque en digital no tenían la capacidad todavía para que aquello pareciera de verdad 100%. Entonces, el hecho de usar trajes, usar animatronics, llevar el concepto de animatronics a la gente, que se utilizaba en parques temáticos a lo mejor, o en cosas muy puntuales, y hacerlo amplio y decir, bueno, vamos a hacer un dinosaurio lo más realista posible. Y con eso hay un detalle súper curioso, que es que los velociraptores de Spielberg, él los quería muy grandes, y eran muy pequeños para lo que se había descubierto. Se habían descubierto lo que luego se sabía que eran velociraptors muy jóvenes. Y durante el proceso este de los 3 años se descubrieron nuevos huesos de velociraptor que medían muy parecido a los velociraptores grandes que quería Spielberg. Entonces fue un golpe de suerte tremendo y la suerte también de genios como Spielberg. Sí, pero que lo que hizo era decir, esto no da miedo, una cosita que mide 1 metro no da miedo, no Claro. puede comer una persona, ¿no? ¿Hacia dónde va esta saga? La gente se cansa del mensaje de la vida, se abre camino, los dinosaurios, o a la gente siempre le gusta ir a ver dinosaurios peleando contra personas, todos estos efectos especiales, la música de John Williams, evidentemente. ¿Qué futuro le espera a esta Es saga? que bueno, en la nueva saga la música, o sea, está el tema central de John Williams, pero la música la hace Michael Giacchino, que es el de Up. O sea, los 11 minutos de Up míticos, Sí. sin este hombre no serían nada. Y es el de Lost también, en plan, todo ahora mismo en el hacer música. Pero bueno, lo que volvíamos. Lo hablamos también con Han Solo. Hay que buscar siempre... queremos hacer otra peli de este tema. Que sí, que podríamos hacer 1000 películas originales sobre una madre soltera de Nebraska que come con cupones. Vale, pero se puede hacer también este tipo de cine. Y con este cine podemos pagar 40 películas de las otras. Entonces no me parece un conflicto siempre que hay una historia interesante. Y aquí la hay. Porque las primeras pelis de Spielberg exploraban, pues eso, las connotaciones morales de los dinosaurios, de traer dinosaurios de vuelta a la vida. Pero ahora exploramos connotaciones militares, connotaciones genéticas. Luego vamos a ver, probablemente, esto ya es pura elucubración, connotaciones meramente sociales de convivencia. Es todo muy loco, pero tiene sentido, porque puedes seguir contando una historia a partir de los personajes pues, que te daba Spielberg. Entonces, yo no estoy cansado de dinosaurios, ni tampoco estoy cansado de robots.
porque son cosas grandes en ciudades, destrozándolo todo, y que no tenemos en la realidad. Por favor, que el cine sea eso, que el cine sea cosas también que no tienen por qué ser realidad. Hagamos documentales, hagamos no ficción, hagamos películas independientes de $400.000, pero hagamos estos blockbusters y hagamos dinosaurios, por favor, para comer palomitas y disfrutar como enanos. Al final, es eso siempre, ¿no? Si la historia está bien y es interesante y me llama al cine, yo voy a ir, ¿no? Es eso. Vamos a cerrar con escena favorita. Puede ser difícil porque hay muchas pelis, pero si tienes que quedarte con una escena, con un momento, ¿cuál sería? Yo es que lo tengo clarísimo, es llegando al parque, lo que hemos hablado antes. ¿De la primera? Sí, los Diplodocus en su majestuosidad. John Williams, me quito las gafas porque esto es... Lo hablamos también en el show de Truman, que el cine de los 90 es mucho... O sea, todo el cine de los 80 era gente mirando a cosas y ahora las cosas nos devuelven la mirada a los 90. Porque, quiero decir, va también muy de la mano de la política de Estados Unidos, el soft power y todas estas movidas en plan de filosofía barata relacionada con el cine. Pero si hay una escena que define toda la saga y todas las películas es a Laura Dern saliendo del jeep y flipando, porque hay 4 dinosaurios pastando justo enfrente de ella. Mi escena diría que es eso, cuando se abren las puertas, o incluso cuando está, me parece, de la primera, un plano aéreo en la playa, que empieza a sonar la música, o no sé si es... No, creo que es llegando a la isla en helicóptero, ¿no? En la primera, que empieza a sonar la música, no sé, cuando la has visto varias veces, eso es lo que me queda. Bueno, de momento creo que tenemos medio confirmada una tercera entrega de esta nueva saga, me parece, ¿no? Es un secreto a voces porque Hollywood ya no entiende hacer una sola película para volver. Y de hecho los que lo han intentado les ha salido mal. Quiero decir, ¿hay alguna de las nuevas Terminator que le haya gustado a alguien? Pues hay muy pocas. Bueno, entonces... dirigida por Colin Trevorrow, como se diga, que es el de la primera. Pues no sé, veremos qué tal funciona. Matías... Ojalá, con muchas ganas y sin reparar en gastos. Eso es. Matías Rebolledo, por cierto, tienes un pequeño Velociraptor. Sí, tienes... Detalle. Ha estado ahí. Bueno, Matías Rebolledo, gracias por venir. Veremos qué tal funciona esta nueva película, será en 2021. Nosotros nos veremos antes, será en el próximo programa. Gracias y hasta la próxima. Tienes que sacarnos de aquí. Sí.